sé que hay un tiempo, y traté de pensar en el tiempo del Zoom, que todos estamos con el Zoom, nos enmarca las conversaciones, los diálogos, los tiempos, pero bueno, ha logrado que seamos puntuales, cosa que no todos cumplimos o cumplen en este tiempo. En algún punto voy a comenzar, voy directo a las ideas, y por eso digo, si ven que se va pasando el tiempo, por favor, avísame, Miriam. Eh, Ok, tomo una ok. inspiración, tomo una inspiración del arte, de una muestra que visité en octubre del año pasado en el Museo Malva en Buenos Aires, una muestra de Leandro Ehrlich, que fue liminal, así como muchas de las inspiraciones del arte, sé que también nos unen en esto. Me gustó tomar esto en este tiempo porque la recreé pensando en lo que estamos viviendo, ¿no? Esta idea es una muestra muy linda para quienes la pudieron aprovechar, una muestra que en este caso tomo la imagen que tuvo que ver con un aula, ¿no? La idea de eliminar en Ehrlich tuvo que ver con construir una muestra estética donde el tema del espacio y el tiempo jugaban un rol preponderante, ¿no? Ahí Ehrlich y el curador, que fue Dan Cameron, manifiestan esta idea de liminal, ¿no? Como que refiere a esa zona que está en un umbral, en un límite entre un espacio y otro, ¿no? Y se remite a la posición de estar a punto de cruzar o entrar hacia, de un espacio no específico, pero que como que queda ahí, ¿no? En la puerta y no llega a pasar de todo, ¿no? Dice Cameron, que fue el curador, oscilar en el borde liminar de una experiencia sugiere que siempre estamos atrapados entre una realidad previa que ya ha sido dejada atrás y una nueva que nos invita y está cerca, pero que nos deja varados si nos demoramos. A mí, en este tiempo, cuando empecé a construir la idea de qué es lo que nos estaba ocurriendo, me vino a la mente nuevamente esta muestra en toda su percepción, y la sensación que tenía era esta, ¿no? Como, bueno, la escuela, la educación, la universidad, siempre la didáctica, siempre trabaja las categorías de tiempo y espacio, hoy están totalmente reconfiguradas. Pareciera que estamos dejando atrás un espacio, pero tampoco estamos entrando de lleno al otro, y estamos como en el medio, en ese espacio liminal, hacia otro espacio y tiempo, y que todos decimos que va a ser diferente, que seguro no vamos a volver a ser los mismos, no va a pasar lo mismo, pero bueno, todavía estamos expectantes de cuáles van a ser esos cambios cuando se regularice la situación. Y abro con esta imagen potente que me permite construir una metáfora interesante respecto a cómo vivo la pandemia y cómo pienso en este tiempo para la evaluación. Ya metiéndonos en los temas de lleno con la evaluación, siempre quienes me han escuchado y quienes han leído algún artículo mío, veo la evaluación como un tema controversial, ¿no? Siempre aparecen o siempre han aparecido en la teoría de la evaluación y en las prácticas evaluativas esta tensión entre por ejemplo, al decir de Perrenú, que es uno de los teóricos que me gusta tomar, que plantea muy bien, ¿no? Este tema de las dos lógicas de la evaluación. Miriam lo planteó rápidamente en el comienzo, ¿no? Cómo la evaluación regula para los aprendizajes y al mismo tiempo regula para la acreditación y la certificación. Y eso es una tensión constante en la evaluación, en las prácticas, en la teoría, donde estos dos procesos a veces no se equilibran sanamente. Y bueno, y en este momento, cuando comencé a construir estas ideas pensando en la pandemia, todavía no estaba definido el tema de la calificación o de la no calificación
en los niveles secundario y primario y jardín, pero yo ya venía diciendo, ¿no? El tema en este momento, sin duda, es tensionar, si hay una elección, es tensionar para el lado de la regulación de los aprendizajes, más que pensar, no es el momento para estar pensando primordialmente en la acreditación. Otro aporte interesante que quiero traer en este momento, de los tantos de Edith Lidwin, nuestra maestra, es que Edith planteaba la centralidad de la evaluación en la agenda clásica de la didáctica como resultado de una patología, ¿no? En ese libro de la evaluación en el debate didáctico contemporáneo, en algunos de los artículos de Edith, esto está muy bien planteado, si lo han leído y si no, lo pueden revisar, donde las prácticas, decía Edith, fueron estructurándose en función de la evaluación, ¿no? Y esas se transformaron en el estímulo más importante para el aprendizaje. Entonces ella decía, lo patológico es considerar la evaluación como un lugar indiscutible que genera información respecto de la evaluación, del proceso de aprendizaje de los estudiantes, y no como lugar privilegiado para obtener información respecto de la enseñanza. Bueno, en este momento en particular, a mí esta idea de Edith de recapacitar respecto de la enseñanza, que debiera ser siempre, pero en este momento es central. Es central la idea de correr el foco de la evaluación, siempre pensando en los temas de acreditar o de devolver información solamente al estudiante de su proceso de aprendizaje. Y lo central sería, o lo interesante sería, en este momento que empezamos a las clases tardíamente, en una situación muy excepcional, donde no hay, tradición de trabajo virtual y remoto en términos de las prácticas en su conjunto, en el 100% de las prácticas, en ningún nivel del sistema, y focalizar en qué nos está pasando, qué pasó con la enseñanza, qué pudimos hacer, cómo podemos revisar las mismas prácticas. En este momento se convierte en algo sumamente central. Entonces, también me han escuchado por ahí hablar de esto, pero no puedo dejar de decirlo brevemente. Mi análisis respecto de las prácticas en el marco de la didáctica clásica, en relación con la evaluación, tiene que ver que siempre estuvieron centradas por la teoría, o sea, por influencia de las teorías conductísticas, psicométricas, por la teoría social del trabajo, por la lógica positivista, en la medición, en la comprobación y en el control, ¿no? Entonces, sustantivamente, aun cuando nosotros vemos muchas prácticas progresistas que trabajan con otra mirada, y hay docentes innovadores que tratan de superar esta idea de medición, comprobación y control en la evaluación, lo que observamos en el común de las prácticas es que cuesta, aún cambiando y modificando y reinventando las prácticas educativas en términos generales, en relación con la evaluación es como que hay un sesgo que vuelve a reproducirse, el centro, el foco en la comprobación, en la cuestión de la verificación, incluso de lo peor, de lo que uno querría evitar, que es la lógica de reproducción del conocimiento por parte de los alumnos, ¿no? De la espera de la respuesta convencional, de la lógica de memorística, y solamente en prácticas donde uno puede evidenciar lo que es posible de ser visto, medido y controlado. Yo suelo decir que si la evaluación se ciñe solamente a esto, que quizás es una parte, que podría haber, hay una parte donde se mide, donde se compruebe, donde se controla, ¿no? Porque algún tipo de regulación tiene que haber, desde una lógica, sobre todo, desde las prácticas de la enseñanza y desde una lógica institucional. Si solamente la evaluación
o si centralmente se ciñe a la medición, a la comprobación, al control, estamos asistiendo a un proceso de evaluación que no evalúa, ¿no? Porque la evaluación en un sentido amplio, integral, es mucho más que la medición, la comprobación y el control. Entonces, sobre todo, si hablamos de recuperar el sentido educativo, que muchos autores mencionan, entre ellos, antes hablamos de Perrenú, Edith Litwin, recuperar ese sentido educativo, que es ir más allá de la medición, el control y la comprobación, implica, remite a valores, a finalidades, al para qué, a los propósitos, y siempre el propósito debiera estar orientado a mejorar el proceso educativo, a mejorar las prácticas de enseñanza, las prácticas de evaluación, a mejorar las políticas públicas de educación, a mejorar el currículum, bueno, todos los aspectos que hacen al proceso educativo, que van más allá, como decíamos, solamente del proceso de regulación del aprendizaje. Y ese concepto que hoy ya se hizo público y ya casi es del sentido común, de la opinión, el proceso tan valorado de evaluación formativa que apareció así ahora reinante, tiene ya unas cuantas décadas. Michael Scriven fue quien acuñó este concepto, conjuntamente con el concepto de evaluación diagnóstica y el concepto de evaluación sumativa, pero la evaluación formativa tuvo mucha importancia en la teoría de la evaluación para poder dar cuenta de prácticas que ya se venían dando y que focalizaban en lo que era el proceso, ¿no? En el proceso de aprendizaje, en el proceso educativo, y no solamente poner las tintas en el producto, y en el final, o en lo sumativo. Fíjense, 1967, dentro de lo que es la teoría evaluativa, y fíjense en qué año estamos, y cómo recién pareciera que reflota públicamente este concepto como algo novedoso. La verdad es que hoy, si uno dice, ¿cómo imagino, ¿no? Y acá yo trabajo esta idea de visión, ¿cómo imagino? A veces pienso, digo, es el sueño del pibe o de la piba, pensar, para quienes nos dedicamos al tema de la evaluación, decir, qué bueno este momento, que no me exigen que ponga nota, que ponga el acento en la acreditación, y que puedo dar prioridad a lo que es lo formativo, ¿no? Que sería justamente la lógica o el aspecto de la balanza más dejado de lugar o más corrido. ¿Qué pasa, ¿no? Incluso esto para quienes investigamos en el tema, y esto lo estoy pensando con mi grupo de investigación, ¿qué pasa ahora con las prácticas de evaluación cuando el centro no es la acreditación o la nota? Bueno, sumamente interesante este momento para documentar prácticas y para poder tomar nota y ver que, bueno, de acá a un tiempo, no, la investigación tiene otros tiempos, y que vamos como experimentando y qué va sucediendo con estos análisis. Yo tengo una visión de la evaluación hace tiempo que tiene que ver con una construcción de categorías teóricas en las que vengo documentando prácticas en la educación superior, en el nivel secundario, mediadas por tecnología, ¿no? Vengo trabajando estos temas previo a la pandemia, y de toda esa mirada recupero 4 categorías que que son parte de un mismo proceso. Por eso pienso en una visión donde entiendo que un aspecto tiene que ver con pensar una evaluación de nuevo tipo, y creo que está en sintonía, por eso lo traigo con este momento, porque digo, bueno, despojémonos de las prácticas ritualizadas de evaluación, pongámonos en la antípoda de la evaluación sorpresa que teníamos muy arraigado en las prácticas, sobre todo de secundario, muchos de nosotros, de otras épocas, y que a veces siguen vigentes, ¿no? De encontrar infraganti a los alumnos en lo que no saben. ¿Cómo podemos despojarnos, desnaturalizar esa mirada y
pensar en una evaluación sorprendente, una evaluación que no sea una pseudoevaluación, que no vayamos a corroborar lo que ya sabemos, sino que vayamos a descubrir qué es lo que saben los estudiantes, qué es lo que les cuesta, qué es lo que no saben, qué es lo que nosotros todavía tenemos dificultad para poder revisar las prácticas en estos momentos, qué es lo que pudimos reconfigurar en el marco de la pandemia y qué todavía tenemos pendiente para trabajar con nuestros estudiantes en esta situación. Creo que tenemos que corrernos de ese lugar común de la evaluación ya premeditada y de ir a buscar o a confirmar nuestros supuestos y ofrecer una mirada sorprendente de la evaluación. La evaluación colaborativa es otra dimensión de esta visión que tengo de la evaluación de nuevo tipo, donde la colaboración no la inventé yo, la colaboración es algo que viene de hace mucho tiempo en las prácticas educativas, trabajándose. Sin embargo, en las prácticas de reinvención, en las prácticas innovadoras, se habla de colaboración, se hace colaboración. Profesionalmente todos trabajamos con otros grupos y es lo que estamos haciendo, compartiendo lo que otros ya conocen o ya experimentaron y tomando ideas de ellos. La pandemia se va a poder salir adelante con el antídoto y con la vacuna trabajando mundialmente, ¿no? Entre laboratorios, con la competencia que puede existir, pero con la experiencia que otros toman, con la información y la empiria que tienen los distintos países de lo que está sucediendo, todas las medidas que se están tomando se van construyendo colaborativamente. Ahora pareciera que en la evaluación siempre vuelve como a reproducirse esta práctica de aislamiento y de trabajar en soledad, ¿no? Es decir, bueno, otra vez, por ahí en las prácticas educativas trabajamos con actividades colaborativas, pero después la evaluación es solito o solita con tu propio cuerpo y mente, ¿no? Y sin ninguna ayuda. Bueno, hoy las tecnologías ofrecen enormes posibilidades para hacer evaluación colaborativa y creo que también es una gran oportunidad para explorar algo acerca de ella. En relación a otra dimensión que yo trabajo, se invisibiliza, es cuando se borran los límites entre una actividad de aprendizaje y una actividad de evaluación, ¿no? Donde no estoy pensando en que para poder evaluar tengo que hacer un examen o una situación aislada, experimental, aparte, para poder informar respecto de lo que los estudiantes saben o no saben, sino que en realidad se trata de situaciones más naturales, más ecológicas, donde los límites entre lo que sucede en una actividad de aprendizaje con la evaluación están unidas, ¿no? O sea, que la evaluación está, pero no se ve, si no quiere decir que desaparece. Y siempre hay una dimensión de la evaluación que es pública, ¿no? No podríamos concebir la evaluación constitutivamente, tiene una dimensión pública, porque aún con la calificación es algo que trasciende no solo las paredes del aula por lo que sucede, sino por lo que implica como trayectoria educativa de esos estudiantes, ¿no? Cómo va a impactar esa acreditación en el estudiante a futuro. Y si pienso en la dimensión formativa, la posibilidad de externalizar el conocimiento, discutirlo con otros, no solamente con los docentes, con los estudiantes que están cercanos a la comunidad, que otros valoren, que otros discutan y señalen algo acerca de los trabajos de los estudiantes, me parece que es sumamente rico. En este momento también estamos trabajando en conjunto y uno podría compartir trabajos de los estudiantes con otros docentes de la escuela, con otros docentes de otras facultades, de otras cátedras, de otras universidades, y así validar también el conocimiento en función de hacerlo público. No solamente hacerlo público es poner una nota, sino
que tenga que ver con un promedio, o con que el alumno pasó de año, pasó de materia, sino también con la posibilidad de compartirlo con otros. Hasta aquí quizás eran categorías que yo venía trabajando y en algún punto me parece que son potentes para pensar una agenda, yo digo, colaborativa de la evaluación, y ahí el título quizás de la presentación, porque van mis aportes, pero también esta agenda la voy construyendo con aportes de la teoría evaluativa prepandemia, con aportes de otros colegas que van señalando cuáles son los temas de agenda para pensar la evaluación en este momento, y cómo esos temas que incluso estaban previamente en la teoría de la evaluación hoy se vuelven centrales o se vuelven más importantes y más valiosos. Como decíamos, la evaluación formativa no es un tema de hoy, pero hoy se vuelve a recentrar en la agenda de esta situación particular en lo que nosotros estamos necesitando trabajar, ¿no? Entonces, en esa agenda que al principio estaba en construcción y por ahí podía ser una hoja en blanco, y que invito a seguir llenándola y haciendo sus aportes, y en lo que vamos construyendo en este tiempo, los recorridos que vamos conversando con colegas de distintas universidades, dan los aportes a esta conformación, y yo apelo a esa construcción. Hasta aquí es lo que un poco mencioné, ¿no? Esa recuperación del sentido evaluativo para la mejora de los aprendizajes, pero también para la enseñanza, estas categorías de evaluación que yo trabajé en mi investigación y que las pongo a disposición también, y me parecen potentes para pensarla. Hoy hay otros componentes que no quiero como detenerme en todos ellos, porque sé, por el tiempo y porque sé que ustedes estudian estos temas en la materia, y no son temas nuevos probablemente, pero son temas que cobran otra relevancia hoy en la evaluación, ¿no? El tema del acceso a las tecnologías es un tema que siempre importó, pero hoy para cualquier propuesta de evaluación el acceso se vuelve pensar en desde dónde acceden los estudiantes y qué posibilidades tienen, reconfigura la posibilidad de cómo vamos a hacer la evaluación, ¿no? Si las evaluaciones van a ser sincrónicas o no sincrónicas, de acuerdo a los tiempos, a las posibilidades de los estudiantes. El tema de la coherencia y los criterios, esta idea lo pongo como hashtag no misteriosa, ¿no? Porque no es un concepto, a diferencia de los otros. Esta idea de que siempre la evaluación se cubre como de un marco misterioso, y que no, como que no se sabe qué me van a tomar, de qué me van a evaluar, cómo me van a evaluar, qué van a tener en cuenta. Bueno, de aquí en la educación a distancia, transparentar los criterios, que sean coherentes lo que se enseñó con lo que se evaluó, es como que casi que viene de Maduro. Sin embargo, hoy es algo central. O sea, hoy no podemos, trabajando remotamente, si no lo escribimos, no somos redundantes en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y no lo transparentamos a los estudiantes. Una posibilidad es a través de rúbricas, que ya está como muy de moda, más allá de que eran instrumentos que ya trabajábamos y me parecen poderosos, pero hoy además se puso muy de moda. Bueno, me parece que son temas que son importantes revisar. Requisitos como el de la significatividad, representatividad y diferenciación cognitiva no son nuevos, pero hoy cobran relevancia. Hoy, cuando las prácticas de enseñanza tienen que ser de temas prioritarios, centrales, porque no podemos enseñar quizás todo lo que enseñábamos en un marco de regularidad, por los tiempos, por, como dijimos, la poca experiencia que hay en muchas de las situaciones en las que estamos llevando adelante las prácticas de enseñanza y de evaluación, hoy se vuelve más importante poder seleccionar, ¿no?, lo representativo de lo que se enseñó y lo significativo desde el punto de vista de la disciplina para poder evaluar. Y además, enriquecerlo con distintos instrumentos, distintas estrategias que apelen a la diversidad cognitiva de los estudiantes, que no estemos siempre focalizando
en la reproducción memorística del conocimiento, sino que pensemos en cómo vamos a trabajar la resolución de problemas, la argumentación, la hipotetización, la indagación, en fin, ¿no? Los distintos niveles de comprensión de los contenidos. Los instrumentos, yo suelo decir hoy, me encantaría que probemos que sean creativos, obviamente siempre respetando la validez y la confiabilidad, que son requisitos de toda evaluación, pero también en pensar en instrumentos nuevos, creativos, y también en los habituales sobre los que ya tenemos como certezas de que son buenos, y que quizás en este tiempo el foco no lo estemos poniendo en recrear o empezar de cero con un trabajo excesivo en los instrumentos de evaluación, ¿no? Quizás el foco tenga que estar más puesto en recrear la enseñanza, en darle más tiempo a la construcción social del conocimiento con los estudiantes, y la evaluación tenga un lugar más acotado. Entonces recurro a lo que yo ya sé, a lo que me es familiar, y por ahí le doy una vuelta de tuerca a eso, y con eso está bien también, ¿no? No dejaría de lado lo que ya conocemos, lo que ya venimos haciendo, y mejorarlo. La autoevaluación, la evaluación entre pares, la heteroevaluación, son procesos que son muy ricos y que ya son conocidos y que se hacen en muchos casos, pero este es un momento que yo digo, bueno, para los que no lo hacen habitualmente o no lo hacen, es un momento interesante para explorar, para trabajar, justamente como digo, porque no estamos obligados a estar tensados en los temas de la acreditación, ¿no? La retroalimentación, la devolución, es algo sumamente importante. Pensar otro hashtag retomado de Jean-Pierre Astolfi, tus errores me interesan, ¿no? Pensar en que los errores son parte del proceso de enseñanza, son parte del proceso en el que el estudiante va avanzando en sus conocimientos, ¿no? En realidad que los alumnos se equivoquen es parte de que están aprendiendo, es casi un signo de que están aprendiendo y avanzando y moviendo su mente. Entonces, es un momento para retroalimentar, devolver, ¿no? Devolver conceptualmente, rastrear errores, construir desde ahí, siempre, pero en este momento hay que poder meterse de lleno en esas cuestiones. Y si en otro momento el feedback, la devolución, algo importante, en este momento yo creo que habría que acelerar los tiempos de feedback. Me parece que en el momento en que trabajamos a distancia y en esta enseñanza remota, donde no nos estamos viendo, donde no estamos teniendo contacto con nuestros estudiantes, creo que en términos de tiempo y espacio, acá tomo la variable tiempo, yo creo que acá aceleraría los tiempos de feedback, mucho más cortos en la evaluación formativa, y quizás dilataría más los tiempos de la acreditación. No estaría tan preocupada por acreditar y muchas evaluaciones que acrediten, pero sí en acelerar el feedback a los estudiantes. Cuando los estudiantes se pasan mucho tiempo en no corregirles un trabajo, o decirles vas por buen camino, esto míralo desde acá, o si el alumno no entendió una consigna, volver sobre eso. Y pasa mucho tiempo, ahí perdemos nosotros, pierden los estudiantes, queda como colgado, y un feedback a tiempo es una recuperación para el proceso de aprendizaje de los estudiantes muy valioso. Y también mejora la retención, la visibilidad de que nosotros estamos como docentes siguiendo los procesos de los estudiantes. Bueno, el tiempo sincrónico y asincrónico es toda una discusión, ¿no? También son temas de agenda, porque, como decía, esto va a tener que ver con el acceso, esto va a tener que ver con las decisiones de tiempos, de los espacios virtuales que tenemos para poder trabajar respecto de, en todos los casos yo creo que hay que hacer una combinación, ¿no? No es bueno en este tiempo
solamente montar la evaluación sobre procesos sincrónicos, como tampoco sobre asincrónicos. Me parece que una combinación equilibrada entre los dos procesos, me parece que va a dar oportunidades a los distintos estudiantes para que puedan resolver la, la evaluación. Y para cerrar un poquito estos huellas o estas pinceladas sobre algunas de las cuestiones de esta agenda, pongo ahí, queda como humanidad, ¿no? La evaluación es una actividad humana y es algo en el que uno retoma información para tomar decisiones sobre el proceso de otro u otra, y creo que hacerlo humanamente, aún a través de las computadoras y a través de las propuestas mediadas por la tecnología, parece como obvio decirlo, pero no es tan obvio a veces. Entonces, pensar en recuperar los temas que tienen que ver con la valorización de seguir siendo humanos en la virtualidad, en la evaluación, no es menor. Y estos días vengo hablando mucho sobre focalizar y priorizar. Creo que por los tiempos, como dije, por cómo se dieron las cuestiones y porque todavía no sabemos cuándo vamos a volver a la regularidad, sabemos que viene para largo, pero eso lo sabemos, pero no sabemos cuándo y cómo vamos a volver. Entonces, focalizar en las evaluaciones, si vamos a hacer evaluaciones presenciales o virtuales, que son discusiones en las facultades, en las universidades, creo que hay que focalizar, decir, bueno, a ver, si vamos a poder volver a alguna cosa de lo presencial, vamos a poder hacer todo presencial, nuevamente rápido, no se va a hacer un cuello de botella en algunas prácticas, en unas prácticas de enseñanza, en otras prácticas de evaluación. Entonces focalicemos, ¿qué sería prioritario? ¿No? ¿Qué sería prioritario? ¿Qué ciclos? ¿Qué años? ¿Qué materias? ¿Qué parte de la evaluación vamos a priorizar que sea de determinada manera o de otra? Y apelo sinceramente a la sensatez, digo sencillez y seriedad, porque a veces se cree que cuando la evaluación no es presencial, no es seria, como si la confiabilidad y la validez de los instrumentos pasaran por si es presencial o virtual. Entonces yo digo seriedad, no es un concepto, pero realmente seriedad en esto. Seriedad no quiere decir, no pasa por que sea virtual o presencial. Sencillez, apelo también a eso, porque creo que a veces no hay que sofisticar tanto los instrumentos o lo que hacemos, sino que es un momento donde yo le focalizaría más las prácticas, como dije, de enseñanza, más que la evaluación, no porque la evaluación no tenga un lugar y no haya que resolver, pero digo, no me quitaría el sueño con esto, sino que le daría mucho más foco al tiempo para enseñar, al tiempo para aprender. Entonces, busquemos algo sencillo, serio y sensato, por supuesto, no cualquier cosa. Para finalizar, que espero estar más o menos en tiempo, sí, justo, con estas imágenes del regreso, de un regreso distinto, ¿no? Con distancia social, tantas imágenes que están circulando por las redes, esta es una, esta es otra, de un estudiante resolviendo evaluaciones desde su casa, con pantallas que lo miran, con software de identificación, bueno, como tantas prácticas que estamos asistiendo hoy, y bueno, que vamos a tener que pensar, ¿no? Creo que la creatividad en las universidades, según Roland Barthes, que es una categoría de la universidad creativa, la imaginación, Barthes plantea esta idea de que la universidad imaginativa es la universidad que está actualmente haciendo una producción de ideas creativas sobre sus posibilidades. Pero la universidad que imagina también es la universidad que ha pensado esos procesos, ¿no? Que les dedica tiempo y atención, y eso hace que se vuelva también la posibilidad de reimaginarse a sí misma. Si nosotros ya a esta altura no podemos reimaginarnos, ¿cómo vamos a volver
es probable que nos pase, como decía Cameron en la muestra de eliminar, que quedemos parados, ¿no? Si nos demoramos. Muchas gracias.